Estamos estudiando el libro de Mateo y ya hemos visto cómo en la genealogía de Jesús, a pesar de que parece una sola lista de nombres, podemos encontrar gran significado y esperanza en medio de las historias de estos personajes. Vimos cómo Dios le prometió a Abraham algo que ha venido cumpliendo también en su hijo Isaac. Y hoy vamos a ver la historia y a reflexionar un poco en la vida de Jacob. Así que el título del devocional del día de hoy es Jacob, el suplantador que luchó, sufrió y fue transformado por Dios. Desde el vientre, Jacob peleaba con su hermano Esaú. Desde el vientre dice la Biblia que Jacob nació agarrando el talón de Esaú como queriendo salir primero. Y esto nos muestra cómo desde su nacimiento hasta lo largo de su vida fue una constante lucha por lo que no era suyo. Todo el tiempo él estaba luchando por aquello que aún no poseía. Tanto así que su nombre mismo significa suplantador. Imaginen cómo se podía sentir la mamá de Jacob al saber que desde el principio su hijo estaba luchando contra su otro hijo. Cómo se podían sentir sus padres. Y este sentimiento de sus padres se vio marcado por una preferencia familiar. Hemos visto que a lo largo de estas historias ha habido cierta preferencia en las familias y la familia de Isaac no fue la excepción, porque Isaac prefería a Esaú y Rebeca, la mamá, prefería a Jacob. Y esto se dio como proporción de la circunstancia donde Esaú llega muy hambriento del campo después de trabajar. Estaba con un hambre increíble y Jacob, aprovechándose, haciendo honor a su nombre, aprovechó el hambre de Esaú y le arrebató su primogenitura. Esaú menospreció este don y bendición de ser el primer hijo, pero Jacob fue el que lo engañó. Y luego, con ayuda de su madre, también engañó a su padre Isaac para recibir la bendición que le correspondía. O sea, 2 engaños seguidos. Le roban la primogenitura a Esaú y también engaña a su padre. Jacob aprovechaba cualquier oportunidad para engañar. Y Esaú, al ver todo esto, tanto que había perdido su primogenitura como que había sido engañado y perdido sus bendiciones, estuvo furioso y juró matar a Jacob. Tanto así que Jacob tuvo que huir dejando todo lo que conocía. Probablemente en el camino, mientras salía corriendo, Jacob sentía culpa y sentía ese remordimiento de haber traicionado a su propio hermano, incluso de haber pecado con su padre. Y mientras huía, mientras corría por el desierto, Jacob se detuvo en un lugar llamado Betel para descansar. Y allí, mientras dormía, tuvo un sueño en el que vio como una escalera bajaba del cielo muy alto y llegaba hasta la tierra, y como había ángeles subiendo y bajando por esa escalera. Y por medio de esa visión y ese sueño, Dios, a pesar del pecado de Jacob, como hemos visto a lo largo de todas estas historias, a pesar del pecado de los protagonistas, Dios habla y renueva su promesa, la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac, ahora se la está haciendo a Jacob. Y Jacob despertó asombrado. Imagínense ustedes que Dios les hablara tan directamente y les mostrara esta promesa. Ustedes también se sentirían muy asombrados y se sentirían llenos de esperanza, incluso en medio de la huida de la persecución de su hermano Esaú. Y cuando Jacob llega a la casa de su tío Labán, Jacob se enamoró de Raquel. Y dice que Labán lo obligó a trabajar 7 años por ella. Y aquí está uno de mis versículos favoritos que dice que le parecieron como pocos días por el amor que le tenía. Así que Jacob trabajó muy fuertemente durante sus 7 años
por obtener a la mujer que amaba. Pero Jacob se encontró con alguien que sabía jugar el mismo juego que él y fue engañado por Labán. En la noche de bodas le entregaron a Lea y no a Raquel. Y no sé ustedes, pero al imaginar esto yo me siento súper frustrado y el dolor que había de sentir Jacob al ser engañado. Pero este mismo dolor era el dolor que había sentido Esaú e Isaac y a todos los que Jacob había engañado. Esto nos muestra cómo uno nunca se queda sin las consecuencias de sus propias acciones. Porque el pecado y la maldad siempre trae consecuencias. Pero Jacob amaba tanto a Raquel que trabajó otros 7 años para al fin poderse casar con la mujer que amaba. Mientras vivía con Labán, Jacob tuvo varias veces engaños por parte de su tío. Tanto así que le cambió las condiciones del trabajo en repetidas ocasiones y vivía haciéndole la trampa. Pero en medio de esto, Dios bendijo a Jacob con grandes riquezas y una gran familia. Dios le dio a Jacob 12 hijos. Estos hijos se convertirían en lo que hoy conocemos como las 12 tribus de Israel. Y en medio de todo ese trasegar en la casa de Labán, Jacob tuvo que trabajar con paciencia y determinación, soportando las injusticias y confiando en lo que Dios le había prometido a él en Betel. Y llega un momento en que Jacob no puede soportar más la situación con su tío Labán y él vuelve a su tierra y en medio de ese camino, el amor de su vida, Raquel, muere al dar a luz a Benjamín. Imaginen a Jacob sosteniendo al pequeño bebé Benjamín y su esposa muerta. Un momento que debió ser de gran alegría porque nacía un nuevo hijo, se convirtió en un momento oscuro que destrozaría el corazón de Jacob porque era su compañera amada. Y en medio de eso se junta con otro problema en la vida de Jacob. Vemos que al parecer la vida de Jacob, a diferencia de su padre Isaac, es problema tras problema tras problema. Y cuando Jacob regresaba a su tierra, temió enfrentar a su hermano Esaú, porque si ustedes recuerdan lo había engañado al principio de la historia y Esaú juró que lo iba a matar. Pero el Señor le dio sabiduría a Jacob para apaciguar la ira de Esaú y le envió varios regalos por adelantado, de modo que tenía la esperanza de que cuando se encontrara con él, Esaú estuviera apaciguado y calmado. Pero justo antes del encuentro entre Jacob y Esaú, Jacob pasó toda la noche luchando con un hombre misterioso. Y esto nos muestra cómo nosotros debemos orar cuando nos presentamos ante situaciones difíciles. Este hombre era Dios mismo, era Jesús preencarnado, con quien Jacob, de un modo que no sabemos, luchó toda la noche hasta recibir la bendición. Y en ese momento es cambiado su nombre de Jacob a Israel. Jacob, cuando se encontró con Esaú después de ser bendecido, hubo gran reconciliación y Dios lo bendijo de modo que se abrazaron y hubo gran perdón. Podemos ver cómo el Señor puede tornar en situaciones que parecen irreconciliables perdón y esperanza y restaurar relaciones. Imaginen el alivio y el gozo que debió haber sentido Jacob al ver el perdón de su hermano y al poder volver a tener comunión con él. Y volvieron a su tierra y todo podría ya ser tranquilo para la vida de Jacob, pero Dios le envía otro problema y otra dificultad. Y es que Jacob tenía un amor especial por su hijo José, el primer hijo que le había dado Raquel. Tanto así que él materializó este amor por José en una túnica de colores. Pero esto llenó de celos a los hermanos de José. Tanto así que lo vendieron como esclavo y le hicieron creer a su padre Jacob que había muerto.
Una vez más, Jacob es engañado y sufre el dolor que las demás personas tuvieron que sufrir cuando él era el que engañaba. Y él, devastado, creyendo que su hijo José había muerto, viendo cada día la túnica ensangrentada de su hijo José, estaba destrozado. Y así duró por muchos años y mucho tiempo, hasta que de repente Dios vuelve a intervenir en la historia y llega un gran hambre a toda la tierra. Y lo que los hermanos de José y lo que aparentemente nosotros podemos ver que era para mal, se convierte para bien. José se había convertido en un hombre poderoso, a pesar de todas las luchas y problemas que tuvo en su vida. Y los hermanos vinieron a Egipto y él los probó varias veces porque quería ver si su corazón en realidad había cambiado. Y en medio de esto, Dios vuelve y prueba a Jacob, porque José les pide a ellos que traigan a su hermano Benjamín. Imaginen lo último que le quedaba de Raquel, su hijo Benjamín. Ahora iba a tener que también despojarse de él. Era algo sumamente difícil para él, que él se negó. Pero en medio de eso empezamos a ver unos pequeños destellos de lo que habría Dios en el corazón de Judá, porque él es el que toma la responsabilidad de Benjamín. Y finalmente Benjamín va a Egipto, José se revela a sus hermanos y eso que se había tornado en temor para Jacob al morir a su hijo Benjamín, al no idolatrarlo sino dejar y confiar en Dios de que si el Señor se lo está pidiendo se lo da, se convierte en que Dios le devuelve a su hijo José también. Y cuando le cuentan a Jacob que José seguía vivo, probablemente él también pensó que lo estaban engañando otra vez. Y en medio de incredulidad y también en la alegría y la esperanza, mientras caminaba a Egipto, podía reflexionar en que su hijo no había muerto, sino que era un líder muy poderoso. Imaginen la emoción que debió haber sentido Jacob al volver a abrazar a su hijo José después de tantos años y después de creerlo muerto. En Egipto, Jacob se enfrentó ante el faraón, el rey más poderoso de la tierra, y a pesar de que dijo que sus días habían sido pocos y malos, lo bendijo y testificó de su Dios. Y también bendijo a sus hijos, a cada uno de ellos, y extendió la bendición de sus padres Abraham, Isaac, y ahora también sería la bendición de Jacob a todos sus hijos. Y finalmente, él fue enterrado en Canaán junto a sus antepasados. De la historia de Jacob, podemos aprender que Jacob intentó forzar las promesas de Dios, lo que le llevó a muchas luchas innecesarias. Él trató de tomar por sus propias manos lo que Dios ya había prometido. Así que, en lugar de que luchemos con nuestras propias fuerzas, aprendamos a esperar en Dios y a esperar en su tiempo y a su modo. Identifiquen áreas de su vida donde están tratando de, entre comillas, esta es una palabra que se ha repetido a lo largo de estas historias, ayudar a Dios, y decidan entregarle a Dios por completo esas áreas. Además, los encuentros personales que Jacob tuvo con Dios fueron los que cambiaron el curso de su vida, tanto el encuentro en Betel como el encuentro en Jaboc. Por favor, tomemos tiempo para escuchar la voz de Dios. Permitamos estar momentos a solas con Él día a día, de modo que en oración seamos transformados y por el Espíritu podamos estar en la presencia de Dios cara a cara. Jacob sufrió grandes dolores y pérdidas en su vida, pero Dios restauró su gozo en el momento adecuado. No dejemos que una pérdida, un fracaso o un periodo de pruebas en nuestra vida definan nuestro futuro. Confiemos en Dios, en que Dios tiene un propósito mejor. Y a pesar de que no se llegaran a arreglar las cosas en esta tierra, podemos confiar en que la eternidad será un descanso eterno. El Señor puede restaurar todas las situaciones difíciles en nuestra vida. Así que oremos esta semana para que
el Señor redima cada uno de los problemas y pueda mostrar mayormente su gloria como hizo en la vida de Jacob. El favoritismo de Jacob hizo que trajera división hacia su familia y odio por los hermanos de José. Así que aprendemos a demostrar amor equitativo entre los que nos rodean sin mostrar favoritismos que puedan afectar la vida de los demás. Piensa en cómo tratas a las personas a tu alrededor y asegúrate de mostrar amor y respeto, misericordia a todos los miembros de tu familia. Jacob temía mucho a Esaú, pero Dios restauró su relación con él. No subestimen el poder de la reconciliación cuando Dios está en medio. Tal vez hayan situaciones, relaciones en su vida que parezcan rotas irremediablemente, como era la relación de Jacob y Esaú. Pero Dios nos llama a tomar el primer paso a reconciliarnos, a buscar y a pedir perdón, tendiendo la mano a aquel que está lejos de nosotros. Y así como Jacob fue perdonado por Esaú, Dios nos ofrece perdón por medio de Jesucristo. Dios le dio un nuevo nombre a Jacob después de su lucha. De la misma manera, al nosotros creer en el sacrificio y en la cruz de Cristo, nos es dada una nueva identidad encontrada en Él, porque somos real sacerdocio y nación santa. La reconciliación que Jacob experimentó con su familia es un reflejo de la reconciliación que Dios quiere tener con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Así que el Señor nos ayude a vivir y aplicar lo que nos quiere enseñar por medio de la vida de Jacob. Señor, gracias por este día. Gracias porque por medio de la vida de Jacob nos enseñas que tú estás al control incluso a través de la vida del pecado de engaño de Jacob. Y después, Señor, redimiste su vida y siguió enfrentando muchas situaciones difíciles. Pero tú siempre estuviste allí, siempre tuviste un propósito y asimismo siempre lo tienes en nuestra vida. Ayúdanos a meditar y aplicar más tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.